Las 2 bofetadas que mi suegra me propinó en medio de la celebración pusieron fin de manera fulminante a 3 años de sumisión como nuera. En lugar de llorar y resignarme como siempre, agarré un pesado bastón de madera e hice algo que sembró el caos en la fiesta. Ese día, cogí a mi hija y escapé de aquel infierno. El calor abrasador de Sevilla en pleno julio parecía concentrarse por completo en la estrecha cocina de la casa de Leocadia. El vapor que ascendía de la olla de caldo hirviendo se mezclaba con el olor acre del aceite quemado, creando una atmósfera irrespirable. De pie frente a los fogones, con la espalda de la blusa empapada en sudor, removía con agilidad la ternera en la sartén mientras sostenía en la cadera a la pequeña Lía, que lloraba desconsoladamente por el calor y el sueño. Hoy celebrábamos el 60 cumpleaños de mi suegra. Leocadia era una mujer que daba una importancia desmedida a las apariencias, por lo que había exigido un banquete con 5 platos principales, para impresionar a toda la familia, a los parientes lejanos y a sus amigas del club de petanca. Normalmente, para una ocasión así, la gente contrata un servicio de catering para evitarse complicaciones. Pero mi suegra argumentó que la comida de fuera no era higiénica. Era un despilfarro y, sobre todo, no demostraba el cariño de una buena nuera. Así toda la carga recayó sobre mis hombros. Desde ir al mercado a las 4 de la madrugada, seleccionando cada pescado y cada verdura, hasta preparar un festín de 5 platos que incluía gambas al ajillo, pollo asado al romero, croquetas caseras, ternera a la jardinera y una enorme paella. Todo, absolutamente todo, lo hice yo sola. Mi marido, Mateo, se había puesto su camisa mejor planchada desde primera hora de la mañana, y estaba en el salón, bebiendo fino y charlando animadamente con los mayores. No le importaba en lo más mínimo que su mujer estuviera desbordada en la cocina. Mientras tanto, mi queridísima cuñada Tamara se paseaba con un vestido de seda rojo pasión y un maquillaje excesivo, entrando de vez en cuando en la cocina solo para criticar. Tamara cogió una croqueta, la mordisqueó y dijo con desdén: «Alba, has hecho las croquetas diminutas. ¿Qué van a pensar los invitados? Se van a reír de nosotros. Haz las cosas bien, que hoy es un día muy importante para mamá. No nos dejes en ridículo». Tragué saliva, conteniendo la rabia, y traté de responder con la mayor calma posible. «Tamara, ¿por qué no vas fuera a ayudar a mamá con los invitados? Aquí dentro hace mucho calor y el aceite podría mancharte ese vestido tan bonito». Lía no para de llorar. «Si tienes un momento, ¿podrías cogerla para que pueda terminar de servir la sopa?». Tamara retrocedió 2 pasos con una mueca de asco, como si le fuera a contagiar una enfermedad. «¿Estás loca? Con lo guapa que voy. ¿Quieres que la coja para que me vomite encima? Si la niña llora, la calmas tú, que para eso eres su madre. No te quejes tanto por tener que preparar una simple comida». Dicho esto, se dio la vuelta y se fue, dejándome con el llanto desgarrador de mi hija de menos de 1 año. El reloj marcó las 12 del mediodía. Los invitados ya ocupaban todas las mesas. El sonido de los brindis y las risas llegaba desde el salón. Llevé las pesadas fuentes de comida una por una, con los brazos temblando de cansancio. Cuando serví la última fuente, Lía rompió a llorar a pleno pulmón porque tenía el pañal mojado. Corrí a la habitación a cambiársela y le di el pecho un rato para que se calmara. Debido a esto, me retrasé 15 minutos en servir la sopa de marisco. Cuando entré en el salón con la sopera humeante, el ambiente se enrareció de golpe. Todas las miradas se clavaron en mí. Leocadia, sentada en la mesa principal con sus amigas adineradas, tenía el rostro contraído y las cejas fruncidas, mostrando una evidente irritación. Dejó caer los cubiertos sobre la mesa con un ruido seco y estridente. «¿Se puede saber qué demonios has estado haciendo para traer la sopa ahora? La gente ya casi ha terminado de comer. ¿Quién va a querer sopa a estas alturas? Qué mala suerte la de esta familia. Tener que cargar con una nuera tan torpe y lenta. Eres una inútil que vive de nosotros y ni siquiera eres capaz de preparar una comida como Dios manda». La voz aguda de Leocadia lanzaba cada palabra como un dardo, delante de todo el mundo. Me quedé paralizada, con la sopera aún en las manos. Intenté explicarme. «Lo siento, mamá. Es que Lía estaba llorando mucho. Tuve que cambiarle el pañal y calmarla un poco. Por eso me he retrasado. Les pido disculpas a usted y a todos los presentes». Mi explicación, lejos de calmarla, fue como echar más leña al fuego. Se sintió humillada frente a sus amigas, a las que siempre presumía de su familia perfecta y su riqueza. Leocadia se levantó de un salto y caminó rápidamente hacia mí. Antes de que pudiera reaccionar,
Levantó la mano y me abofeteó 2 veces con todas sus fuerzas. El sonido restallante de las bofetadas resonó en el silencio que se había apoderado del salón. ¿Encima te atreves a replicar? ¿Y qué mérito tiene parir una niña? La usas como excusa para esconder tu holgazanería. Maleducada, Leocadia gritó, apuntándome a la cara con su dedo índice pintado de un rojo chillón. Mis mejillas ardían. El dolor físico se filtró hasta lo más profundo de mi alma. Me quedé inmóvil, la sopera se tambaleó en mis manos. Miré hacia la mesa de los hombres. Mateo, el hombre por el que había sacrificado mi juventud, mantenía la cabeza gacha, sirviéndose más comida como si nada hubiera pasado. Tamara se tapaba la boca para disimular una sonrisita. A mi alrededor, solo había miradas de curiosidad y desprecio por parte de la familia de mi marido. Nadie dijo una palabra en mi defensa. Nadie sintió compasión por la mujer que acababa de cocinar para 30 personas con un bebé a cuestas en un calor infernal. La paciencia que había acumulado durante años se hizo añicos, pero no lloré. A diferencia de las veces anteriores en las que mi suegra me insultaba, o mi marido me ignoraba, cuando solía refugiarme en el baño para llorar en silencio antes de volver a mis quehaceres, esta vez no derramé ni una sola lágrima. La humillación, el dolor y la rabia habían superado mi límite de resistencia, transformándose en una calma aterradora. La tensión en la sala era palpable. Al verme en silencio, Leocadia pensó que me había sometido una vez más. Levantó la barbilla, soltó un bufido de desprecio, y se dispuso a volver a su sitio. Lentamente, dejé la sopera en una mesa auxiliar vacía. Mi mirada, ahora gélida, recorrió cada uno de los rostros hipócritas de aquella casa. Caminé con paso lento pero firme hacia un rincón del salón. Allí, apoyado contra la pared, había un pesado bastón de madera de nogal que solían usar para atrancar una ventana estropeada. Lo agarré. El peso de la madera en mi mano me transmitió una fuerza extraña. Leocadia acababa de sentarse y se giraba para sonreírle a su amiga cuando se percató de que algo no iba bien. La gente empezó a cuchichear y a señalar. Mateo levantó la cabeza, y al verme con el bastón, su rostro cambió por completo. «¿Qué locura es esta? Suelta eso ahora mismo», gritó. Hice como si no lo oyera. Avancé directamente hacia la mesa central, donde reposaba una gigantesca tarta de 5 pisos, decorada con un gusto exquisito, que Tamara había encargado con el dinero que yo misma había ganado con mi sudor para presumir ante las amigas de su madre. A su lado los platos más caros del banquete. Sin dudarlo un segundo, sujeté el bastón con ambas manos. Lo levanté por encima de mi cabeza y lo descargué con toda mi fuerza sobre la tarta. Un estruendo seco resonó en la sala. La tarta de 5 pisos explotó, esparciendo nata, bizcocho y flores de azúcar en todas direcciones. Un gran trozo de crema impactó directamente contra Leocadia, manchando el elegante vestido de terciopelo que se había hecho la semana anterior. No me detuve ahí. Seguí blandiendo el bastón y barrí la mesa principal. Los platos de porcelana cara se estrellaron contra el suelo, y las gambas, el pollo y el caldo se desparramaron por el suelo de baldosas. El salón estalló en gritos de pánico. Las amigas de mi suegra se pegaron a la pared, aterrorizadas. Algunos parientes saltaron de sus sillas para evitar ser salpicados. Leocadia, pálida como un fantasma, se llevaba la mano al pecho, boqueando, incapaz de articular palabra. Tamara chillaba, señalándome e insultándome. Mateo se abalanzó sobre mí, con la mano levantada para pegarme, pero fui más rápida. Retrocedí un paso y le apunté al pecho con el bastón. Mi mirada, afilada como una navaja, lo paralizó en seco. Su mano quedó suspendida en el aire. Todos callaron. Respiré hondo y, con toda la fuerza de mis pulmones, proclamé con una voz clara y rotunda: «Hoy, delante de todos ustedes, anuncio que me divorcio. Durante 3 años, vuestra familia me ha tratado como a una criada gratuita. Me ha explotado y ha pisoteado mi dignidad. Pensabais que, por ser buena, podíais hacer conmigo lo que quisierais, pero se acabó. La solicitud de divorcio la dejaré sobre la mesa. Fírmala, Mateo. Adiós, señora. Adiós, Mateo. Adiós, Tamara. A partir de hoy, no tengo nada que ver con esta casa». Dicho esto, arrojé el bastón al suelo y me di la vuelta, caminando directamente hacia mi dormitorio. Cerré la puerta con llave, ignorando los gritos y maldiciones de Leocadia y los golpes furiosos de Mateo en la puerta. Dentro de la habitación, me sentí extrañamente tranquila. Saqué una maleta grande y metí solo lo imprescindible para mi hija y para mí.
junto con nuestros documentos, la cartilla de vacunación de Lía y una carpeta con papeles importantes que había guardado en secreto. Cogí a Lía en brazos y la abracé con fuerza. Al abrir la puerta, ignoré a Mateo, que se había quedado sin palabras, y salí de la habitación. Leocadia estaba sentada en el suelo, en medio del desastre de comida y nata, llorando y lamentándose. Salí por la fría puerta de hierro de aquella casa y paré un taxi que pasaba en ese momento. El coche se puso en marcha, dejando atrás el infierno que una vez había confundido con un hogar. En el taxi, abracé a mi pequeña, sentía mi corazón latir con fuerza. No por miedo, sino por un inmenso alivio. Lía, como si entendiera lo que pasaba, apoyó su mejilla en mi pecho y se quedó dormida. El teléfono no paraba de vibrar en mi bolso. Lo saqué. La pantalla mostraba docenas de llamadas perdidas de Mateo, Tamara y otros parientes. ¿Llamaban para insultarme o para exigirme que volviera a limpiar aquel humillante campo de batalla? Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. Deslicé el dedo por la pantalla y apagué el teléfono. La pantalla en negro fue el punto final a una época oscura. Saqué la tarjeta SIM, la partí en dos y la arrojé por la ventanilla del coche al asfalto ardiente de Sevilla. Ya está. Había cortado todos los lazos con la familia de Mateo. El taxista me miró por el retrovisor. Con su suave acento andaluz, preguntó: ¿A dónde va, señora? ¿Con las maletas y la niña? ¿Vuelve a su pueblo? No. Respondí con una sonrisa. Mi voz sonaba ligera y libre. Lléveme al aeropuerto de San Pablo. Por favor. Voy a escapar del calor de Sevilla. En el aeropuerto, fui directamente al mostrador de última hora. Por suerte, quedaban asientos en un vuelo a Asturias que salía en 2 horas. Saqué una tarjeta de crédito de un compartimento secreto de mi cartera para pagar. Era el dinero que había ahorrado durante 3 años, trabajando como redactora freelance por las noches. No era mucho, pero nos permitiría vivir con libertad durante un tiempo. Con el billete en la mano, me sentí como un pájaro que escapa de su jaula, extendiendo las alas hacia un cielo de libertad. El avión despegó, alejándonos de aquella tierra sofocante. Al aterrizar en el aeropuerto de Asturias, una ráfaga de aire fresco con olor a pino y a tierra húmeda me golpeó en la cara. Era un mundo completamente distinto al calor agobiante y al olor a fritanga de la casa de mi suegra. ¡Qué aire tan puro y limpio! Cogí un taxi hacia el interior. Siguiendo la recomendación de una vieja amiga, encontré una preciosa casa rural escondida en la ladera de una montaña cubierta de bosques. La habitación que alquilé estaba hecha de madera de castaño y tenía un gran ventanal con vistas a un valle cubierto de niebla. No había ruido de tráfico, ni gritos agudos, solo el susurro del viento entre los árboles y el canto de los pájaros. Dejé a Lía en la cama de sábanas blancas. La niña se estiró y se durmió plácidamente. Salí al balcón. Me apoyé en la barandilla de madera y respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire fresco de la montaña. Las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo por fin brotaron, pero no eran lágrimas de dolor ni de humillación, sino de liberación. A partir de mañana, no tendría que levantarme a las 4 de la mañana para ir al mercado, ni limpiar una casa de 4 pisos, ni soportar los desprecios de mi suegra y mi cuñada. Ahora solo era Alba, una madre libre que viviría para sí misma y para su hija. En este remanso de paz, dejaría que mi alma sanara las heridas que habían sangrado durante tanto tiempo. Mientras yo disfrutaba de mañanas tranquilas saboreando un té caliente en el balcón soleado de mi refugio asturiano, en la casa de 3 plantas de Sevilla se desataba un auténtico terremoto. A través de las redes sociales y de lo que me contaba una amiga que vivía cerca, pude imaginarme perfectamente el caos en casa de los Mateo. Después de mi partida, la fiesta de cumpleaños de Leocadia se convirtió en el hazmerreír de todos los invitados. Los parientes se fueron avergonzados, entre murmullos y cotilleos. Nadie limpió el desastre de comida y nata del suelo del salón. Leocadia sufrió una subida de tensión y se quedó en cama, lamentando su suerte. La ausencia de una criada gratuita tuvo consecuencias inmediatas. La ropa sucia se acumulaba. Los platos sucios apestaban en el fregadero. Y al no haber nadie que cocinara, tenían que pedir comida a domicilio constantemente, lo que provocó que a Mateo le volviera su úlcera de estómago. Tamara, acostumbrada a que le sirvieran el desayuno en la cama, empezó a discutir a gritos con su propia madre. Los vecinos, que siempre habían detestado la arrogancia de Leocadia y su hija, se deleitaban con el espectáculo y difundían la historia de la nuera buena que, llevada al límite,
Había destrozado la fiesta y se había marchado. La historia también llegó al trabajo de Mateo. Las miradas de reojo y los susurros a sus espaldas hirieron gravemente su orgullo de hombre machista. Se sentía humillado, con su falsa dignidad hecha trizas, lo que lo volvió irritable y errático. Intentó encontrarme por todos los medios. Pero fue inútil. Había cambiado de número y solo contactaba con mis padres y mi mejor amiga. Pero finalmente, a través de un pariente lejano, consiguió mi nuevo número. La cuarta tarde en Asturias, mi teléfono sonó. Al ver un número desconocido, tuve un mal presentimiento. Contesté. La voz furiosa de Mateo estalló en mi oído, rompiendo la paz de la habitación. Muy bien, Alba. Qué valiente. Montas un escándalo y luego te largas de vacaciones, ¿no? ¿Sabes el lío que hay en casa? Vuelve ahora mismo. Arrodíllate. Y pide perdón a mi madre delante de toda la familia. Si limpias la casa y te comportas, quizás considere perdonarte la vida. Si no, ni tú ni tu hija volveréis a ver un céntimo de esta familia. Os dejaré morir de hambre en la calle. Su tono autoritario no había cambiado. Seguía pensando que yo era la misma mujer sumisa que temblaría ante sus amenazas. Pero se equivocaba. Esa mujer había muerto junto con la tarta de 5 pisos. Sostuve el teléfono, mirando con frialdad los pinos verdes tras la ventana, dejando que descargara toda su ira. Cuando se detuvo para tomar aire, hablé con una voz gélida, desprovista de emoción. ¿Has terminado? Si es así, abre tu correo electrónico. Te he enviado el acuerdo de divorcio. Fírmalo y envíalo a la dirección que adjunto. Ahórrate el sermón moralista. Me da náuseas. Al otro lado Mateo se quedó en silencio por un momento y luego soltó una risa despectiva. ¿Crees que divorciarse es tan fácil? Te fuiste tú. Así que cría a tu hija tú sola. Esta casa es de mis padres. No tocarás ni un ladrillo. Y el dinero lo controlo yo. No verás ni un euro de una mujerzuela como tú. Y olvídate de la pensión para Lía. Nos veremos en el juzgado, y el juez te dejará en la calle con lo puesto. Me eché a reír, una risa liberadora y llena de sarcasmo. Seguía siendo un arrogante. Abrí mi portátil y accedí a una carpeta encriptada. Mateo. ¿De verdad pensabas que durante los 3 años que viví en esa casa fui una sirvienta tonta que no se enteraba de nada? Abre el siguiente correo que te acabo de enviar. Y mira bien cada extracto bancario. Oí el tecleo al otro lado de la línea. Segundos después, la respiración de Mateo se volvió pesada y agitada. Durante años, había recortado el dinero para la casa con la excusa de que la empresa iba mal, obligándome a usar mis ahorros para la leche de Lía. Pero en realidad, había estado sacando dinero de nuestra cuenta conjunta para pagar las deudas de juego de su adorada hermana. No solo eso, sino que había contratado un costoso seguro de vida para su madre, poniéndose a sí mismo y a Tamara como beneficiarios. Tenía pruebas de todas las transferencias, con sellos del banco, y capturas de pantalla de sus conversaciones con los prestamistas. ¿Crees que podrás ocultar esto en un juicio? Le pregunté. La voz de Mateo temblaba. Su arrogancia se había desvanecido. ¿Te atreviste a investigarme? ¿De dónde has sacado esos papeles? Ignoré su estúpida pregunta y le di mi ultimátum. De nuestros bienes comunes. Queda una cuenta de ahorros con 30.000 euros a tu nombre. Por ley, me corresponde la mitad. Además, exigirás una pensión alimenticia de 400 euros al mes para Lía hasta que cumpla 18 años. Si firmas el acuerdo y transfieres el dinero, guardaré silencio. Pero si intentas jugármela, enviaré todo este dossier al juzgado y una copia a la dirección de tu empresa. Te aseguro que tu recién estrenado puesto de subdirector y el falso honor de tu familia se harán añicos. El silencio al otro lado de la línea era el de un hombre atrapado en su propia mezquindad. Tienes hasta mañana por la mañana para pensarlo. El dinero en mi nueva cuenta y el divorcio por correo. No me hagas perder la paciencia. Colgué. El sol de la tarde asturiana entraba en la habitación, iluminando mi rostro. Había jugado mi mejor carta, y sabía que aquel cobarde tendría que aceptar su derrota. El futuro de mi hija y el mío estaba, por fin, en mis manos. Como esperaba, un cobarde que valora más las apariencias que cualquier otra cosa nunca arriesgaría su carrera. A las 8 de la mañana del día siguiente, recibí una notificación del banco. Una gran suma de dinero, exactamente la mitad de nuestros ahorros, había sido transferida a mi cuenta. Semanas después, a través de un abogado que contraté, Mateo firmó el divorcio de mutuo acuerdo, aceptando la pensión para Lía. Con la sentencia de divorcio en mis manos, sentí que me quitaba un peso de encima que había arrastrado durante 3 largos años.
Los días siguientes en Asturias los dediqué por completo a mi hija y a mí. Paseábamos bajo los árboles, respirábamos aire puro y comíamos en pequeños restaurantes, algo que nunca me había permitido antes. En un café con Encanto, conocí a Pilar, una psicóloga de Madrid que estaba de vacaciones. Tras unas cuantas conversaciones, se dio cuenta de la tristeza que aún se reflejaba en mi mirada. Le conté mi historia. Pilar no me juzgó ni me aconsejó perdonar. Simplemente, tomó mi mano y me dijo con calidez: «Hiciste lo correcto, Alba. El sacrificio ciego nunca trae la felicidad. Solo crea explotadores desagradecidos. Al salir de ese fango, salvaste tu vida y el futuro de tu hija. Ahora, deshazte de la inseguridad de la mujer encerrada en la cocina. El mundo es enorme. Tienes talento. Tienes conocimientos. Puedes construir una vida nueva y brillante». Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma. Me di cuenta de que no era una mujer fracasada, sino una mujer que acababa de vencer su propia debilidad. Esta sanación interior me devolvió la confianza y la sonrisa. Después de un mes en Asturias, decidí que era hora de volver a la lucha. El dinero del divorcio me daba un colchón, pero no podía quedarme de brazos cruzados. Necesitaba un trabajo, un propósito. Decidí mudarme a Madrid. Si Sevilla fue donde caí, Madrid sería donde me levantaría. Mi mejor amiga de la universidad, Irene, y su novio, Pablo, me recibieron en el aeropuerto de Barajas. Irene siempre había sido una mujer independiente, y nunca estuvo de acuerdo con mi matrimonio. Al verme, me abrazó con fuerza, con los ojos llorosos. «Estás más delgada, Alba, pero tus ojos brillan de nuevo. Vente a casa con nosotros. No tienes que temer a nadie». Me acogieron en su pequeño pero acogedor piso del barrio de Chamberí. Habían preparado una habitación para nosotras y comprado todo lo necesario para Lía. Su calidez me hizo sentir que no estaba sola. Los primeros días como madre soltera no fueron fáciles. Lía estaba aprendiendo a caminar y me necesitaba constantemente. Mientras ella dormía o jugaba, yo me dedicaba a buscar trabajo como redactora freelance. Mi experiencia seguía intacta. Creé un perfil profesional y empecé a enviar solicitudes. Pronto, conseguí mi primer proyecto: escribir contenido publicitario para una marca de cosméticos. Esa noche, mientras Lía dormía, me senté a escribir. Las palabras fluían con naturalidad, impregnadas de una comprensión de la psicología del consumidor que había adquirido a través de mis propias vivencias. Al día siguiente, envié el texto. A las 2 horas, recibí una respuesta. Elogiaron mi trabajo y me pagaron al instante. Los 250 euros de aquel primer artículo no eran una fortuna, pero eran el fruto de mi propio esfuerzo. Demostraban que mi mente y mis manos podían ganarse la vida y mantener a mi hija con dignidad. La paz en el piso de Irene duró poco. La mecha del desastre la encendió la codicia y el rencor de Leocadia. Alguien le dijo que me había visto con mi hija por el barrio de Chamberí. Furiosa por haber perdido la mitad de sus ahorros, decidió ir a casa de mis padres a armar un escándalo. Mis padres, ambos maestros jubilados, vivían en una modesta casa en Vallecas. Para no preocuparles, siempre les había ocultado mis problemas. La aparición de Leocadia fue un cataclismo inesperado. Una mañana, mientras mi padre regaba las plantas, Leocadia y Tamara irrumpieron en el patio, gritando: «Salgan a ver la joya de hija que tienen». Destrozó mi fiesta, nos humilló ante todo el mundo, y luego nos robó el dinero para fugarse con un amante. De tal palo, tal astilla. Llamen a esa desvergonzada para que devuelva los 30.000 euros, o me encargaré de que todo el barrio se entere de qué clase de gente son. Mi padre, atónito, se enfrentó a ella. Mida sus palabras. Mi hija es una mujer honrada. No difame a mi familia. La discusión se acaloró. Las acusaciones de Leocadia, cada vez más crueles, atacaron directamente el honor de mi padre, un hombre con problemas de hipertensión. El rostro se le congestionó. Levantó un brazo para señalar la puerta y, antes de poder decir nada más, se llevó la mano al pecho y se desplomó en el suelo. Sufrió un derrame cerebral masivo. Al ver lo que habían provocado, Leocadia y Tamara huyeron cobardemente, dejando a mi madre gritando y pidiendo ayuda. El teléfono sonó mientras trabajaba. Era mi madre, llorando desconsolada. «Alba, ven rápido al Hospital Gregorio Marañón. Tu padre ha sufrido un derrame. Está en la UCI y los médicos dicen que es muy grave». Mi mundo se vino abajo. Corrí al hospital, culpándome por no haberles contado la verdad antes. Encontré a mi madre destrozada en un pasillo,
Fue Leocadia. Hija. Lo insultó, lo humilló. La tensión le subió y no pudo continuar. El médico nos informó de que el daño cerebral era extenso. Necesitaría los mejores tratamientos para sobrevivir. Y aunque la sanidad pública cubría lo esencial, los tratamientos especializados y la rehabilitación intensiva tenían un coste privado muy elevado. La factura inicial que me presentaron era de 10.000 euros. El dinero que tenía se esfumaría en poco tiempo. Miré a mi padre a través del cristal de la UCI, conectado a un sinfín de máquinas. El hombre que me enseñó el valor de la dignidad luchaba por su vida. Sequé mis lágrimas. Llorar no serviría de nada. Necesitaba dinero. Y lo conseguiría. Me convertí en el pilar de mi familia. Los días siguientes fueron una pesadilla. Dejé a Lía con Irene y me instalé en el hospital. De día, me ocupaba de los trámites y de mi madre. De noche, con el portátil sobre las rodillas, trabajaba sin descanso en el pasillo del hospital, escribiendo sin parar, aceptando cualquier proyecto. Cada palabra que tecleaba era dinero para las medicinas de mi padre. El cansancio y la ansiedad me consumían. Pero cada vez que veía una mínima mejoría en los monitores, sentía que todo el esfuerzo valía la pena. Lucha, papá, le susurraba. Tienes que ver lo feliz y orgullosa que va a vivir tu hija. Pero el trabajo freelance no era suficiente. Necesitaba algo más grande. Un día, vi un anuncio. El grupo mediático Atlas, una de las mayores empresas de comunicación de España, buscaba una directora de contenidos. El sueldo era más que suficiente para cubrir todos los gastos. A pesar de mis años como ama de casa, la experiencia de vida y mi recién recuperada garra me dieron el valor para aplicar. Actualicé mi currículum. Destaqué mis habilidades y adjunté mis mejores trabajos recientes. Le di a enviar. Era el primer ladrillo para reconstruir mi vida. El pasillo del hospital al atardecer tenía un aire gris y desolador. El olor a desinfectante se mezclaba con el cansancio de los familiares. Estaba sentada, agotada, cuando unos pasos familiares se acercaron. Era Mateo. Su aspecto era deplorable, traje arrugado, camisa sucia y los ojos inyectados en sangre, llenos de una rabia desesperada. ¿Ya estás contenta, Alba? Siseó. ¿Has conseguido hundirme? Finges ser una víctima. Te llevas el dinero. Y luego me apuñalas por la espalda. Lo miré con calma. ¿De qué demonios hablas? Desde que salí de esa casa, tu existencia me es indiferente. Mateo soltó una risa amarga. No mientas. Hoy nombraban al nuevo director de departamento. Ese puesto era mío. Pero la dirección me ha descartado. Me enseñaron una carta anónima que detallaba mi vida. Un hombre que abandona a su mujer e hija, que desvía dinero para su hermana. Aparte de ti, ¿quién sabía todo eso? Querías destruir mi carrera, ¿verdad? Solté una carcajada, un sonido de puro desprecio. Mateo, te sobreestimas. No malgastaría mi tiempo en un ser como tú. La maldad siempre sale a la luz. Has tratado mal a todo el mundo. Es normal que alguien te odie y te denuncie. Es el karma. No me culpes a mí. Mateo se inclinó hacia mí, suplicante. Alba, sé que tu padre está grave. Necesitas dinero. Hagamos un trato. Ve a mi empresa. Di que todo es mentira. Que nos divorciamos amistosamente. Si recupero el puesto, te daré 20.000 euros para los gastos de tu padre. Es un negocio que nos beneficia a ambos. Sus palabras me revolvieron el estómago. Usaba la vida de mi padre como moneda de cambio para su ambición. Me levanté de un golpe y tiré su maletín al suelo. Cállate. Tu dinero está sucio. Mi familia no lo necesita. Mi padre es un hombre íntegro. Preferiría morir antes que aceptar dinero manchado por tu cobardía y tus mentiras. ¿Crees que el dinero compra la dignidad? Tu carrera se ha hundido por tu falta de escrúpulos, no por mi culpa. Ahora, lárgate de aquí antes de que llame a seguridad. Fuera. Mateo se quedó petrificado. Mi mirada furiosa no le dejó otra opción. Recogió su maletín y se fue, encorvado, como un alma en pena. Su silueta desapareció en el ascensor, marcando el fin definitivo de nuestra relación. Cuando recibí el correo para la entrevista en el grupo mediático Atlas, me levanté a las 4 de la mañana. Me puse mi mejor traje, un conjunto azul marino elegante, y me maquillé sutilmente para ocultar las ojeras. La mujer que me devolvía el espejo era una mujer de 30 años, serena, fuerte y decidida. En la sala de espera, vi a una decena de candidatos, la mayoría jóvenes, modernos y con aire de suficiencia. Yo parecía una reliquia. Pero no me sentí intimidada. Las cicatrices de mi alma eran mi mejor arma.
La entrevista consistía en presentar una estrategia de comunicación para una nueva leche de fórmula para madres lactantes. Los jóvenes hablaron de influencers, realidad virtual y análisis de mercado. Sus presentaciones eran impecables, pero carecían de alma. Cuando llegó mi turno, no usé diapositivas. Escribí una sola frase en la pizarra. Lágrimas en la oscuridad. Señores del jurado. Comencé con voz firme. Estamos olvidando a nuestro público objetivo. Una madre reciente no necesita ver imágenes idealizadas. La realidad es que se siente sola, agotada y juzgada. Se pasa las noches en vela. Lucha contra un cuerpo que no reconoce y, a menudo, sufre la indiferencia de su pareja y su familia. Miré a la directora de Recursos Humanos. Mi estrategia se basa en crear una comunidad de sanación. Nuestro producto no es solo un alimento. Es un aliado que comprende su dolor. Produciremos documentales cortos y realistas sobre las sombras de la maternidad. Seremos su voz. Cuando conectemos con sus lágrimas, nos ganaremos su lealtad para siempre. Una lealtad nacida del corazón, no de la razón. Un silencio absoluto se apoderó de la sala. Hablaba desde la experiencia, desde mis propias heridas. El director ejecutivo sonrió y asintió, impresionado. Salí de aquel edificio con la cabeza alta. Sabía que el puesto era mío. 2 días después, me llamaron para confirmármelo. El sueldo y los beneficios superaban mis expectativas. Podría pagar el tratamiento de mi padre y alquilar un piso para nosotras. Pero ese mismo día, recibí otra llamada. Era Héctor, un conocido director de documentales. Había leído unos antiguos artículos míos sobre gastronomía y quería proponerme un proyecto. Nos reunimos en un café. Héctor, un hombre de unos 40 años con aire bohemio, fue directo al grano. Estoy preparando un documental llamado Humo y Alma, un viaje por España para descubrir las historias humanas detrás de la comida callejera. Tengo un equipo excelente, pero necesito una guionista con tu sensibilidad. Quiero que seas tú. La oferta fue como un rayo que reavivó mi pasión por la escritura. Un sueño que había enterrado bajo las presiones de la vida. Pero la realidad me golpeó. Héctor, me encantaría, pero mi situación es complicada. Mi padre está en el hospital. Necesito un ingreso estable y no puedo viajar constantemente. Héctor me escuchó con empatía. Entiendo tus dificultades. El arte no enriquece de la noche a la mañana. Pero mira este contrato. Sacó un dossier. El proyecto tiene una importante subvención internacional. El sueldo no es bajo. Y lo más importante, el patrocinador ofrece un apartamento de lujo para los miembros clave del proyecto durante 2 años. Podrías mudarte con tu hija de inmediato, y organizaremos los rodajes para que puedas ver a tu familia a menudo. La oferta era increíble. Por un lado, un trabajo corporativo seguro y muy bien pagado. Por otro, una vida de artista. Incierta pero libre. Le pedí 3 días para pensarlo. En esos 3 días, la salud de mi padre mejoró milagrosamente. Salió de la UCI. Una tarde, mientras estaba a su lado, abrió los ojos y me apretó la mano. Hija mía, susurró. Sé por tu madre que tienes una decisión difícil. Vas a elegir el trabajo de oficina por el dinero para curarme. ¿Verdad? Asentí. Avergonzada. Papá. Es lo responsable. Necesitamos el dinero. Mi padre sonrió con ternura. Alba. Yo no te eduqué para que te convirtieras en una máquina de hacer dinero. Ya has sufrido demasiado. Quiero que vivas de verdad, que persigas tus sueños. Si renuncias a tu pasión por mi culpa, preferiría no haber despertado. Haz el documental, hija. Vuela alto y escribe cosas hermosas. Esa será mi mejor medicina. Sus palabras derribaron todas mis barreras. Lloré abrazada a él, sintiendo una claridad absoluta. Al día siguiente, rechacé educadamente la oferta del grupo Atlas, y fui a ver a Héctor. Acepto, le dije. Estoy lista para empezar. Su sonrisa iluminó la habitación. Firmé el contrato. Mi pasión había renacido, más fuerte que nunca. Gracias al contrato, me entregaron las llaves de un apartamento en el prestigioso barrio de Salamanca. Un domingo soleado, Irene y Pablo me ayudaron con la mudanza. Al abrir la puerta, la luz inundó un espacio amplio, moderno y elegante, con vistas a toda la ciudad. No tenía nada que ver con la cocina grasienta de Leocadia, ni con mi antigua y húmeda habitación. Lía corrió por el salón, riendo a carcajadas. Lo conseguiste, amiga, dijo Irene abrazándome. Este es tu reino. Nadie volverá a humillarte. Aquella noche,
Mientras Lía dormía, salí al balcón con una taza de té. Las luces de Madrid brillaban a mis pies. Había salido del abismo, había roto mis cadenas y había superado la adversidad. Esta casa no era solo un techo. Era el símbolo de mi independencia y mi libertad. Mañana empezaba mi nueva vida como guionista. Estaba lista. El nuevo apartamento nos proporcionó un oasis de paz. Un fin de semana, mientras llevaba a Lía al parque del complejo residencial, me encontré con Lorena, una antigua compañera de universidad. Lorena siempre fue superficial y arribista. Ahora iba vestida de marca, cubierta de joyas y con un aire de superioridad. «Alba, no te reconocía», exclamó, mirándome de arriba abajo con desdén. «Oí que la liaste en casa de tu suegra, y te fuiste con una mano delante y otra detrás. ¿Qué haces por aquí? ¿Vives en alguna pensión cercana y te cuelas en el parque? Ten cuidado, que la seguridad es muy estricta». Sonreí con calma. «Hola, Lorena. No vivo en una pensión. Vivo aquí, en el piso 15 de la torre central». Lorena se quedó boquiabierta. «¿Me tomas el pelo? Un alquiler aquí cuesta un dineral. ¿O es que te ha encontrado un nuevo patrocinador? Yo sí que he sabido moverme. Mi marido, un constructor importante, me ha comprado un ático aquí para que descanse durante el embarazo. Una mujer lista busca seguridad. No se da cabezazos contra la pared como tú». Me levanté, erguida y serena. «Lorena, tu felicidad depende de la cartera de un hombre. La mía depende de mis propias manos. El apartamento me lo proporciona el patrocinador internacional del documental que estoy escribiendo. Gano mi propio dinero. Mantengo a mi hija. Y pago las facturas de mi padre sin depender de nadie. ¿Te da envidia el puesto de subdirector de mi exmarido? ¿Sabes que en esa casa yo era una sirvienta? Tú te sientes orgullosa de que tu marido te compre un piso, pero ¿estás segura de que mañana no le comprará otro a una más joven? No midas la vida de una mujer independiente con tu mentalidad de parásito». Lorena enrojeció, incapaz de responder. Cogí a Lía en brazos y me despedí. «Disfruta de la fortuna de tu marido. Yo voy a disfrutar de mi libertad». Me marché con la cabeza alta, dejándola sin palabras. Una mujer solo tiene valor cuando se sostiene sobre sus propios pies. Pasaron los meses y el documental, Humo y Alma, fue un éxito rotundo. El primer episodio, sobre una anciana que vendía sopa en el rastro para cuidar de sus hijos discapacitados, emocionó a todo el país. Mi guión fue elogiado por su humanidad y profundidad. Las audiencias se dispararon. Los premios llegaron y, con ellos, el dinero. Lo primero que hice fue volver a casa de mis padres. Mi padre se había recuperado casi por completo. Esa noche, durante la cena, les entregué una libreta de ahorros y un sobre con dinero. «Esto es para vosotros», les dije. «Para que viváis tranquilos. Ya he pagado todas las deudas del hospital. Hija. Vuestra hija. Ya puede cuidar de vosotros». Las lágrimas de orgullo de mis padres fueron mi mayor recompensa. Una noche, Irene vino a cenar a casa y me contó las últimas noticias de mi antigua familia. «¿Te acuerdas de Tamara?», empezó. «Se casó con un rico. Pero no duró ni un mes. No sabía hacer nada, se pasaba el día durmiendo y gastando. El suegro se hartó y la mandó de vuelta a casa de su madre en un taxi. No sentí alegría. Solo pena por la desastrosa educación que había recibido. Pero lo de Mateo es peor», continuó Irene. «Después de que lo degradaran, intentó hacerse rico rápido con criptomonedas y lo perdió todo. Se endeudó con prestamistas hasta las cejas. Cuando los matones fueron a su casa a cobrar, se asustó y desapareció, dejando a su madre sola». Suspiré. Sin mí para gestionarlo todo, Mateo había demostrado ser un cobarde sin agallas. «¿Y qué ha sido de Leocadia?», pregunté. «Es lo más triste. El día que los cobradores fueron a la casa, se enfrentó a ellos. La empujaron. Se cayó y se golpeó la cabeza. Entre eso y el disgusto de sus hijos, sufrió otro derrame. Ahora está postrada en una cama, con medio cuerpo paralizado, y apenas puede hablar. Tamara no sabe cuidarla. Los vecinos dicen que la casa es un desastre. La vida le ha devuelto todo el daño que hizo. No sentí satisfacción. Solo la certeza de que el universo tiene su propia balanza. Quienes siembran dolor, cosechan amargura». Un domingo por la mañana, sonó el interfono del vestíbulo. Era el conserje. «Señora Alba, hay 2 mujeres abajo. Una en silla de ruedas. Dicen que son familia suya y exigen subir».
Están montando una escena. Supe al instante quiénes eran. No las deje subir bajo ningún concepto. Ahora mismo bajo, le dije. Me vestí. Me recogí el pelo. Y bajé con la calma de quien domina la situación. En el lujoso vestíbulo, Tamara discutía con los guardias de seguridad. A su lado, en una silla de ruedas barata, estaba Leocadia, una sombra de lo que fue. Demacrada, con el rostro deformado por la parálisis y la mirada perdida. Al verme, Leocadia intentó incorporarse, extendiendo un brazo tembloroso hacia mí. Ayuda, balbuceó, con lágrimas corriendo por su rostro. Teo, se fue, cuida de mí, quiero ver a mi nieta. Tamara también cambió de tono. Ay, Alba. Estamos arruinadas. El banco nos va a quitar la casa. Mamá está enferma. Por favor, acógenos. Tienes mucho sitio. Te prometo que te ayudaré en todo. Los miré, impasible. La compasión que una vez sentí había muerto el día de las bofetadas. El día que mi padre casi muere por sus calumnias. Se equivoca, Tamara. No soy su cuñada. La ley dice que no somos nada. ¿Ayudarlas? ¿Dónde estaba vuestra compasión cuando me tratabais como a una esclava? ¿O cuando vuestra madre fue a casa de mis padres a difamarme, provocando que mi padre sufriera un infarto? ¿Quiere ver a su nieta? ¿A la niña que usted llamó una excusa para mi holgazanería? Cuando tenía poder, me echó a la calle. Ahora que no tiene nada, viene a suplicar. Mi bondad tiene límites, y ustedes los cruzaron hace mucho tiempo. Me giré hacia el jefe de seguridad. Señor. Por favor, tome nota de estas dos personas. Tienen prohibida la entrada a este edificio. Si vuelven a causar problemas, llamen directamente a la policía. No tengo ninguna relación con ellas. Dicho esto, me di la vuelta y caminé hacia el ascensor, ignorando sus lamentos. La puerta se cerró, dejando atrás para siempre la toxicidad de mi pasado. Había protegido mi paz y la de mi hija. El éxito del documental me abrió las puertas a un nuevo proyecto. Una serie sobre la gastronomía de las zonas rurales de España. La recompensa económica y el reconocimiento profesional me permitieron asegurar un futuro brillante para mi familia. Una mañana temprano, mientras la ciudad aún dormía, preparé mi mochila para un largo viaje de rodaje a los picos de Europa. Me despedí de mi hija, que dormía plácidamente, y de mi madre. Cuídate mucho, hija. Lía estará bien con nosotros. Tú vuela alto. En el aeropuerto, me reuní con Héctor y el equipo. La emoción era palpable. El avión nos llevó a Asturias, y desde allí, una furgoneta nos adentró en las sinuosas carreteras de montaña. El paisaje era espectacular. Un lienzo de verdes y grises bajo un cielo azul intenso. Bajé la ventanilla. El aire fresco de la montaña, con su aroma a tierra y vegetación, me llenó los pulmones. El viento agitó mi pelo, llevándose los últimos vestigios de un pasado oscuro. La imagen de la mujer sumisa y maltratada en una cocina sofocante se desvaneció para siempre. En su lugar, estaba la nueva Alba, una guionista fuerte, independiente, dueña de su destino. Miré las majestuosas montañas que se extendían hasta el horizonte. Una sonrisa radiante iluminó mi rostro. El camino por delante sería largo, pero ya no tenía miedo. Había dejado atrás el pasado. Mis alas, las alas de una mujer libre, estaban por fin desplegadas, listas para volar orgullosas en el vasto cielo de la vida. Todo acababa de empezar.